esta historia ha sido vista como una narrativa hermosa, preciosa. La semana anterior, si ustedes se dieron cuenta, cuando Jacobis iniciaba, también utilizó los mismos acordes, entre comillas, que yo utilizaba cuando hacía el suspenso, esas notas de suspenso que genera esta historia, que va a pasar algo y tú dices, wow, genial, y de repente otra vez aparece cual novela que vemos normalmente, cual historia que vemos normalmente, cuando ya parece que la trama se ha resuelto, aparece otro personaje en la historia, aparece otra persona o aparece una otra situación difícil y tú quedas como que, ay, ¿cuándo se resuelve esto? Y ahora de repente en la historia, la semana anterior veíamos que aparece el Redentor y podríamos decir, wow, ya el Redentor ha llegado, el que puede redimir a estas mujeres, ya esto se puede solucionar. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta hoy que ellas, por más que haya aparecido ese Redentor en el camino, ahora ya necesitan tener ese encuentro con el Redentor. De nada sirve saber que Booz es el Redentor si ellas finalmente no se encuentran con este Redentor y este Redentor no actúa a favor de ellas. Y yo quisiera iniciar, para traer a colación con lo que oraba ahorita y con lo que vamos a ver acá, el día de ayer, en el caso mío, cómo empezó. El día de ayer, por un tema del trabajo, había acostado tarde y tenía bastante pérdida de sueño, sueño acumulado, como dice uno, y me levanté más tarde de lo normal. Cuando me despierto, veo que había infinidades de mensajes por todos lados y reviso el WhatsApp y me queda con la noticia, realmente esa fue la primera noticia que recibí con la que me despierto, la noticia del fallecimiento de un niño que conozco. Evidentemente una noticia de este tipo es muy entristecedora, no es como la mejor noticia para comenzar un día, ¿cierto? El niño hace unos años había sido operado de un problema en la zona cerebral y volvió a presentarse un problema en esa misma zona. Eh, Cuando empezó todo el mundo pues a orar y la petición de oración era por la familia de este niño, cuando al rato llaman, al cabo de unas horas nos informan que el niño aún no había muerto. Este niño había llegado sin signos vitales al lugar de atención médica y en un primer diagnóstico todo indicaba, ya, ya, todo indicaba, perdón, que el niño aún no había fallecido. Todo indicaba que el niño había fallecido, sin embargo, un médico quiso ser más exhaustivo y lo que pudo observar es que se trataba de que el niño lo que tenía era signos vitales demasiado débiles. Y en una primera diagnóstica, una primera revisión, parecía que el niño había fallecido. Así que este médico lo que hace es que se da cuenta que en ese lugar, y bueno, se dan cuenta en ese lugar no pueden atenderlo, lo llevan a otro centro asistencial y terminan practicándole la cirugía, que era lo que necesitaba en ese momento. El niño se encuentra ahora mismo recuperándose en una unidad de cuidados intensivos, pero en ese momento particular el niño recibió los cuidados y actualmente se encuentra allí. Solo resta descansar, mis hermanos, en que el Señor siga obrando en la vida de este niño de 8 años, pero hasta el momento podemos ver la mano de Dios ciertamente en medio de estas circunstancias. Si usted se pregunta y se hace un análisis con base al sistema de salud que nosotros tenemos hoy, y conociendo también que muchos médicos, lastimosamente, son insensibles, muchos médicos no tienen como ese tacto y algunos también son negligentes. Tal vez las probabilidades de que un médico pudiera ver y se esforzara por salvar la vida de un niño, uno diría que bueno, le tocó al niño un buen médico. Y realmente no es así como suceden las cosas. Más bien podríamos decir, qué bueno, Dios proveyó a alguien interesado en salvar a ese niño. Fue Dios quien obró evidentemente, aunque uno no vea que el médico dijo, Dios me envió aquí para revisar bien a este niño. Y lo mismo vamos a ver en esta historia, como lo hemos visto en todo el tiempo. Cuando Ruth sale a espigar, casualmente casual, llegó a dónde? Al campo de Booz. No fue casualidad. Fue la obra del Señor, la mano del Señor llevándola a un hombre cuyo corazón el Señor ya había tratado con anterioridad y por eso este hombre actuaba como actuaba, un hombre con un carácter íntegro. Nosotros, en esta historia que comento que es real, este niño se está recuperando y solamente descansamos en que sea la voluntad de Dios que se siga haciendo. Pero nosotros en este libro
vemos que ninguno de los sucesos que ha acontecido aquí, incluyendo la tragedia, incluyendo todo lo que aparece en la historia, nada escapa de la voluntad del Señor, de la intervención divina. Cuando aparece la tragedia en la historia, Dios está en medio de ella. Cuando hay una luz de esperanza, Dios es colocándola. Cuando el Señor favorece con gracia, o cuando Ruth haya gracia ante vos, fue Dios quien ha actuado de esa manera para que esta mujer encontrara esa gracia. Y cuando finalmente Noemí se sorprende que ella fue al campo de Booz y que recibe allí y que él es el pariente que puede redimirla, evidentemente fue Dios quien obró para esa manera. Ahora solamente resta de que este hombre, quien es el redentor, quien puede redimirla, disponga su vida, se disponga él para redimirla. Es lo que basta ahora, es lo que se encuentra. Podríamos decir, mis hermanos, que todos estos sucesos en la vida de estas mujeres son para finalmente mostrar la necesidad de un redentor. Y de allí el título de nuestra predicación en la mañana de hoy: el encuentro con el redentor en el camino. Recuerden que utilizamos la figura del camino para toda la serie. Tú también podrás decir, mis hermanos, y esto es algo que pudieras tú decir de manera real: todo lo que en tu vida ha acontecido forma parte del plan de redención del Señor. Todo. Donde eso, lo que has vivido, te ha llevado hasta aquí, a buscarlo. Y Él, como redentor, ha venido a tu encuentro. Todo, absolutamente todo, ha obrado para que tú le conozcas, para que tú puedas llegar a conocer al Redentor. En una serie, hace un año atrás ya, nosotros veíamos en esa serie que le llamamos Encuentros con Jesús, veíamos en el Evangelio de Juan cómo fueron transformados aquellos hombres y mujeres que se encontraron con el Mesías. Hoy nosotros en la historia de Ruth veremos cómo esta mujer cambiará su vida, o se mostrará cómo va a cambiar su vida cuando tenga el encuentro con vos, no ahora como el hombre que puede proveerle el pan, sino como aquel hombre que puede redimirla, que puede cambiar la historia, que puede realmente hacer lo que ella necesita que sea hecho por ella. Ella espigó en la casa de un hombre llamado Booz. Es allí donde Noemí le reveló a Ruth que ese pariente puede redimirlas, que puede quitar y cambiar su historia. Recordemos, no sé si alguno se ha perdido en la historia, si alguno no recuerda el porqué de esto. Era una ley que existía llamada la ley del levirato, y un hombre podía redimir a una persona que había perdido a su familia, a su esposo. Y Booz tiene esa capacidad de poder redimir a esta mujer. No solamente, recuerden que no era solamente que ella pudiera recuperar su tierra, sino que Booz también tenía la capacidad de poder recuperar el nombre de Elimelech. No solamente era que él le dijera: mira, yo compro lo que te pertenece a ti porque el año del jubileo está lejos, toma, te lo compro, te lo entrego. No, no solamente eso, sino que si morían posteriormente Noemí y Ruth, sin un hijo, sin nadie que siguiera la historia, esa tierra se perdería, ese nombre se borraría de la existencia de Israel. Así que era importante que este redentor no solamente pagara por una tierra, le devolviera lo que le pertenecía, sino que también tomara el lugar de Elimelech, el lugar de Malón, y se casara con Noemí para que continuara el nombre de Elimelech, para que continuara la descendencia. Así que no estamos viendo a un redentor simplemente que tuviese dinero, sino a alguien que fuera capaz de que se permaneciera el nombre de esta familia. De manera, mis hermanos, que este encuentro que nosotros veremos en Ruth capítulo 3, lo veremos a la luz de tres encabezados. Y el primero es la necesidad del encuentro. Es necesario ese encuentro, de los versículos 1 al 5. Veremos en un segundo encabezado el encuentro con el Redentor, versículos 6 al 13. Y en un tercer y último encabezado, el resultado del encuentro, los versículos 14 hasta el final, que es el versículo 18. La necesidad del encuentro. Una de las razones, mis hermanos, no la principal, pero una de las razones por la que las personas se alistan muy bien cuando van a un lugar, y por poner un ejemplo, un centro comercial, cuando una persona va a un centro comercial y se alista bien, una de las razones por la que lo hace, no es la principal, pero es una de ellas, es porque se puede encontrar con alguien. La gente sale y dice: ¿qué me puedo encontrar con alguien? De pronto me encuentro con alguien, mira cómo estoy, si me ven así, no, me voy a encontrar con alguien. No tienen definido
No se han puesto de acuerdo en encontrarse con nadie, pero como existe la posibilidad, la gente se prepara con anterioridad para ese encuentro. Y más, si por esas cosas del Señor te encuentras con alguien que tenías años sin ver, compañero del colegio o de la universidad, y lo primero que ven es el estado físico, ¿no? Oye, ¿cómo estás de gordo? Oye, ¿cómo estás de flaco? No te van a decir nunca que estás acabado, estás flaco, ¿cierto? Y la gente tiende a decir esas expresiones. Ahora, nosotros vamos a encontrarnos en este capítulo 3 con que hay la necesidad de un encuentro. En este caso no es un encuentro improvisado, no. Es un encuentro que van a producir. Van a desarrollar un plan estas mujeres, en especial Noemí, para que no sea un fruto de la coincidencia, sino que sea algo totalmente creado, fabricado, planeado. Pero nosotros nos vamos a encontrar con que esto no tiene ningún sentido, sino que hay una motivación detrás de esto. Así que leamos el versículo 1 y 2 lo que nos dice. La palabra nos dice, después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Después, ¿después de qué? Después de que lo que veíamos en el capítulo 2, cuando termina el capítulo 2 nos dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Recuerden que cuando ellas llegan a Belén, cuando ellas llegan a Belén, ellas llegan al comienzo de la siega de la cebada. Al final del capítulo 2 nos dice que ella estuvo espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la siega de trigo. Dicen pues los historiadores que tan pronto termina la siega de cebada, comienza casi inmediatamente la del trigo. Y ahora esta mujer estuvo más o menos unos 3 meses siendo laburosa y trabajando en el campo de Booz en medio de estas dos siegas. 3 meses aproximadamente, 3 meses esforzándose y trabajando. Ahora cuando ella dice después, está hablando precisamente de eso. Después de este tiempo, más o menos unos 3 meses, le dice Noemí, hija mía. Miren el trato con que esta mujer se expresa a esta joven que era su nuera. No he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Aquí lo que esta mujer utiliza son dos preguntas retóricas. Recordemos que las preguntas retóricas son aquellas que no buscan una respuesta, sino que la respuesta está incluida dentro de la misma pregunta. La primera es, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿Sí? Yo voy a buscar el hogar para que a ti te vaya bien. Es una búsqueda, es un deseo de que esta joven tenga hogar, tenga seguridad. De hecho, la palabra en el original lo que busca es decir la palabra descanso. No he de buscar que tú encuentres descanso, que tú encuentres reposo. Hay un reposo a ti. Y hablando en este sentido, era que ella tuviera como una especie de porvenir asegurado al tener un alguien que pudiera casarse con ellos. Recuerden que cuando nosotros veíamos en el primer capítulo, lo que le dice ella a las chicas, a estas dos nueras es, váyanse y cásense para que tengan alguien que las tenga seguras, una protección. Y ahora esta mujer sigue diciendo lo mismo, pero ahora dice, no he de buscarlo yo, pero sabes, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿No es vos acaso nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Ese es el hombre. Y ahí encuentra ella quién es. La segunda pregunta retórica es esta, donde ella dice quién es el candidato potencial a cubrir la necesidad. Evidentemente ella está hablando de Booz. Ella necesitaban cubrir estas necesidades y será a través de este pariente redentor y sabe ella dónde va a estar esa noche. Sabían el lugar donde él se iba a encontrar. Estaba en la era, estaba en el campo de él, estaba, como dice acá, aventando la parva de las cebadas. Esto era algo que hacían ellos, que cuando tenían la cebada la esparcían hacia el cielo y como en la noche había un viento que recorría, un viento no tan fuerte, un viento más o menos suave, cuando ellos aventaban la cebada, la brisa se llevaba el polvillo, la cascarita, por decirlo así, y lo que caía era el grano entero. Entonces para ellos era mucho más fácil que ponerse uno a uno. Entonces en la noche era que tendían a hacer esta labor y esta labor era exclusiva para los hombres. Esta labor no ameritaba que una mujer estuviera allí, solamente eran los hombres. Y conociendo cómo era Booz, ciertamente él iba a estar allí. Era un hombre
que, como ha mostrado la historia, él se involucraba en el trabajo de los que tenía a su disposición. En una primera lectura, mis hermanos, que nosotros continuaremos en el versículo 3 y 4, veremos algo que va a sonar sospechoso. Dice, te lavarás pues y te ungirás, es decir, te perfumarás, te echarás perfume, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. En una primera lectura nosotros decimos, está loca Noemí. ¿Qué está haciendo Noemí? ¿Cómo va a mandar a una muchacha sola, perfumada, cambiada, con sus vestidos, que ya el hombre en la primera mirada ya dijo que es agraciada, ¿no? La joven moabita ha visto en ella el carácter que tiene mujer. También ella conociendo que necesitan de él. Nosotros diríamos, esto es demasiado loco. Esto es demasiado, esto suena como a una proposición indecente, una propuesta indecente. Todos nosotros diríamos que esta estrategia es como el de una señora que ve que un rico bonachón se está fijando en su nieta o en alguien que tiene a su disposición y le está diciendo, vaya, mijita, sírvale el café. Suena algo así. En una primera lectura rápida suena algo así. Y más si perdemos de vista el motivo que ellas tienen. Si perdemos de vista el motivo, que es que ese es el pariente redentor, lo que interpretemos de esa manera tendría sentido, pero tendría un sentido que no sería el correcto, como vamos a ver en el resto de la historia. Aquí lo que está sucediendo, mis hermanos, es que aunque sí es una estrategia, esta estrategia está fundamentada en algo. Está fundamentada en la palabra del Señor. Porque lo que ellas buscan es que se cumpla la ley del levirato, de que este hombre actúe como el redentor. No es un impulso basado en simplemente que Booz tiene plata. No es simplemente basado en que Booz ya miró a esta muchacha con agrado. No se trata de un impulso, se trata de un impulso de que él es un pariente redentor de estas mujeres. Estas instrucciones tampoco son basadas en una locura, están basadas en costumbres y culturas y parte de la cultura de la época. Era un plan, podríamos decir que sí era arriesgado. Eso sí que lo podemos decir. Es un plan que tiene riesgos, como lo vamos a ver más adelante. Pero por más que sea arriesgado, no quiere decir que sea algo que no tenga sentido o que no tenga un motivo que era el importante. El motivo era que este hombre pudiera redimirlas. Era arriesgado porque ella se iba a dirigir a un lugar donde solamente habían hombres y era de noche, de noche. Recordemos, bueno, no sé si alguno ha visto un campo en la noche, pero realmente no se ve nada. De pronto algunos tienen la experiencia cuando recorren ciertas carreteras, por ejemplo, una carretera sencilla de aquí a Santa Marta en la noche, hay un espacio donde no hay ninguna luz. Y si tú te asomas así la ventana de lado, no se ve absolutamente nada. Ahora imagínate un campo en esta época donde no existía electricidad. En la noche una mujer iba a ser una cuestión muy riesgosa, muy riesgosa. Pero hay un detalle más, y era que Booz sería quien decidiría qué iba a hacer. Los primeros elementos eran claves. Mira, tú te vas a perfumar, eso lo iba a ver Noemí. Tú te vas a cambiar, te vas a alistar, vas a hacer esto, eso lo vio Noemí. Luego tú vas a ir al campo y vas a observar dónde se va a meter él, qué va a hacer, espera que esto. Era un plan que había elaborado Noemí, pero ahí iba a ser Ruth sola. Pero cuando estuviera ante él y le descubriera los pies, ahí dependía de Booz. ¿Qué va a hacer Booz al recibir a una mujer en la noche, perfumada, alistada, y estando, no habiendo nadie y todo en oscuridad alrededor? Ahí dependía de lo que Booz decidiera. La disposición de Ruth es obedecer una vez más a su suegra. Hasta ahora Ruth le había demostrado lealtad a esta mujer y ahora en este momento no va a dudar en lo absoluto en hacerlo. Ella tendrá en cuenta estas instrucciones y saldrá al campo donde está Booz. Ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Pero yo quisiera, antes de continuar, ver algunos aspectos o implicaciones prácticas de esto que hemos leído hasta el momento. Lo primero es que nuestras motivaciones son importantes, al igual que lo que nos disponemos a hacer. Podríamos hacer algo supremamente grandioso, pero basado en una motivación pecaminosa.
O podríamos con una buena motivación terminar haciendo algo pecaminoso o no bíblico. La motivación en el caso de Noemí está fundada en el bienestar de Ruth, en la redención de Boaz, y eso no se nos puede olvidar en la historia. Ella está motivada por dos cosas, por el bienestar de Ruth, pero también porque este hombre redima. Esa es la motivación. ¿De qué se alimenta, mis hermanos? Podría yo entonces preguntar tus motivaciones. ¿A qué obedece el impulso o motivo para hacer las cosas? ¿Es Dios acaso? ¿Es su palabra? ¿O es su carne? ¿O los placeres de este mundo? ¿Qué es lo que impulsa a nuestras vidas? ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros dejamos que se guíe nuestra vida? En este caso, aunque sea una estrategia un poco descabellada y peligrosa, hay un motivo detrás de él. Y yo no quiero decir que ahora nosotros hagamos cosas locas y descabelladas, porque probablemente si usted le preguntaría a un hermano, le diría, mira, yo creo que esta no sería la mejor estrategia. Pero encima de eso nosotros vemos el Dios soberano actuando y cumpliendo su plan soberano. Pero nosotros, ¿cuáles son nuestras motivaciones? Nosotros también podemos ver, mis hermanos, regresando a este texto, ver la disposición con determinación con la que esta mujer termina siguiendo las instrucciones de su suegra. Ella saldrá para tener este encuentro con vos. Y de allí, mis hermanos, nuestro segundo encabezado, el encuentro con el Redentor. Como hemos dicho anteriormente, otros encuentros que tenemos nosotros llegan a verse como fortuitos, como fruto del azar, si pudiéramos decirlo de una manera, como que fue algo casual, aunque sabemos que en el Señor nada es casual. Pero este encuentro en particular es planeado. Y ahora lo que se necesita para poder lograrlo es ejecutarlo a la perfección. Ella cumplió una parte del plan y es vestirse, perfumarse y todo esto, alistarse. Pero ahora estando en ese lugar, en el campo, ella necesita cumplir al pie de la letra lo que ha sido planificado. ¿Sí? Como si se tratara de una misión y le dijeron a ella, ve a ejecutar esta misión. Y ella va, tienes que entrar por este lugar y tienes que hacer esto y tienes que pasar por esta serie de situaciones. Eso es lo que está haciendo ahora mismo Ruth. Ruth va al campo. Esta historia va a pasar ahora a tener otras notas de suspenso, pero ahora ligada al hecho de un plan. Podríamos imaginarnos a Noemí dando las instrucciones y luego a Ruth ejecutándolas a la perfección. Eso es lo que vamos a encontrarnos en estos capítulos. Una persona que planifica, que como si se tratara de un tablero en mano, tú vas a entrar por aquí, vas a salir por acá, te vas a poner esto, vas a llegar acá y llegado a este lugar, te vas a acercar a esa persona. El versículo 6 y 7 nos dice, descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó tal como su suegra le había dicho. Noemí primeramente vio lo que podía ver en su casa. ¿Qué podía ver ella? Bueno, que ella se tenía que bañar, perfumar, vestirse con la mejor ropa. Algunos dicen que este hecho de la mejor ropa era como parecer el sentido de que era una propuesta matrimonial, porque realmente así era. Entonces se puso fue como un vestido de gala para esto, pero también se puede decir que realmente lo que se vistió fue como de acuerdo a la ocasión, porque era de noche, ¿cómo él iba a ver el vestido? Entonces realmente lo que ella estaba buscando era una ropa también apropiada, podríamos decir, para la noche oscura y con viento, o sea, un poco fría, donde ella tenía que prepararse y esperar hasta el momento oportuno para ir donde Booz estaba durmiendo. Ahora, las cosas que no podía ver Noemí de su plan eran que ella bajara al campo, que no dejara que Booz la viera, esperara que termine de comer y beber, fijarse dónde se acostó, acercarse silenciosamente a él, desarrospar sus pies y acotarse allí. Eran bastantes cosas. Ahora suma esto que ella en la oscuridad y a lo lejos, aunque no la vieran, ella tenía que saber quién era exactamente vos, observar, escuchar, estar atenta para cuando ellos ya se fueran a acostar. Y eso colocaban sobre un montón de esto que habían, de lo que habían hecho, del montón de cebada, y una de las razones era para que no se la fueran a robar. Entonces acostaba cada uno sobre un montículo de esto y ya se acercó en el montículo donde estaba acostado Booz. Mis hermanos, ¿se dan cuenta ustedes cómo nosotros somos invitados constantemente a la atención a los detalles? La Biblia tiene infinidades de montones
de ocasiones donde se nos muestra que tenemos que estar atentos. ¿Te imaginas una espabilada de Ruth? ¿Dónde se fue vos? Si no veía muy bien. Y quiero recordar algo. Ella había trabajado 3 meses duros. Fue una temporada dura, durísima, donde trabajaba de día hasta que se acaba el día, comenzando el día y terminando el día. Y en medio de esa dificultad, ella estaba allí atenta. Y yo me temo que algunos de nosotros estaríamos allí, espabilando, y nos quedaríamos dormidos, ciertamente o probablemente. Pero bendito Dios que en su plan soberano estaba obrando para que no se perdiera el detalle, para que ella estuviera allí atenta. El texto nos dice que ella lo hizo perfectamente. Imagínense en ese momento a Noemí en casa. Yo tiendo a pensar que ya no durmió toda esa noche, imaginándose qué va a pasar allá. Pero acá en este lugar está Noemí y Ruth y termina haciendo todo al lujo de detalles, tal como se le habían pedido y como termina diciéndonos el versículo, descendió a la era, hizo todo lo que su suegra le había mandado. Es decir, terminó desarropándole los pies y terminó acostándose al lado de los pies de Booz. Pero ahora, mis hermanos, faltaba lo que ninguna de las dos podía saber que iba a pasar. ¿Qué va a hacer Booz? ¿Qué va a hacer Booz? Y este versículo 8, mis hermanos, una vez más, el autor que es experto en tensión, en causar suspenso, nos lo coloca allí. En vez de decir que inmediatamente este hombre se levanta, nos coloca y nos dice, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer que estaba acostada a sus pies. ¿Por qué no fue más al grano? No, ese versículo 8 está allí para causar más tensión. ¿Qué va a pasar? En la medianoche, cuando hacía más frío, este hombre tiene los pies allí desarropados, seguramente se despierta a pesar del cansancio, a pesar de haber estado contento. Aquel hombre se vuelve y encuentra en medio de la oscuridad que hay una mujer que está acostada a sus pies. Lo más lógico es hacer la pregunta que él hizo. ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy tu sierva Ruth. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Mis hermanos, aquí es donde tú puedes darte cuenta que la intención de estas mujeres no era presentarse ante este hombre y seducirlo. No era esa su intención. No era esa intención. Su intención era una intención basada en lo que la palabra de Dios le daba el derecho a ella de poder reclamar de este hombre. Era algo que le daba el derecho de poder decirle, tú eres un pariente redentor, ven y pon tu mano sobre nosotros. Es como, algunos tienden a ver este episodio como si se tratara de una pedida de mano. Ay, mira, qué bonito. Ruth se acerca y le dice, cásate conmigo. Los especuladores y lo que les gusta colocar cosas terribles, verla donde no existen, hay episodios donde sí existen cosas terribles, pero aquí no es, tienden a ver que esto es una insinuación. Por cualquiera de los lados que la miren lo ven como una propuesta indecente. Esta mujer lo que estaba esperando es que vos le dijera, ven mi amor, acuéstate conmigo aquí al lado de mi cama. Pero eso no es lo que el texto nos está mostrando y lo que nos va a enseñar. Nos va a mostrar a dos personas que van a obrar conforme a la palabra de Dios. Vuelvo a decirlo, esto es arriesgado. Yo creo que no sería recomendable que nosotros le diríamos a un joven, mira, ve allá con una jovencita que te gustan y que se gustan y hablen en la noche solas en la carpa de ella. Ninguno de nosotros recomendaría algo. Esto es arriesgado. Pero en medio de todo esto está obrando el Señor. Lo primero, mis hermanos, evidentemente es que hay una mujer acostada a sus pies y él se sorprende por esto y pregunta quién es. Y allí es donde ella se revela, no solamente diciendo quién es, sino cuál es el propósito del por qué está allí. Ella primeramente expresa una actitud de sierva al decírselo claramente a él. ¿Quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. De cierta manera, algunos dicen que la explicación por qué se coloca bajo los pies es para mostrar aún más esa actitud de sierva, de colocarse allí a sus pies. Yo soy Ruth, tu sierva. ¿Y sabes qué te voy a pedir? No te voy a pedir una propuesta, no te voy a hacer una proposición decente. Lo que voy a decirte es lo que nos dice el texto. Extiende el borde de tu capa o de tu manto, dicen algunas otras versiones, sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Ustedes recuerdan, mis hermanos, cuando la primera vez que se encuentra Booz con Ruth, ¿qué le dijo él a ella? Bendita eres de Jehová, porque has venido a refugiarte bajo las alas de ¿quién? Del Omnipotente.
Lo que está básicamente diciéndole eh, Ruth a Booz es, sé tú el que cumple la oración que tú mismo hiciste. Tú oraste un día para que el Señor mostrara sus alas, acobijándote tú bajo sus alas. Ahora yo lo que estoy esperando es que tú eso que oraste lo cumplas en mí. Yo he venido, pon tu manto sobre mí. Es la misma figura que está en el Salmo 91 cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo las sombras del Omnipotente. Es una figura que utiliza el Señor en Ezequiel cuando dice que la esposa Israel, el Señor es su esposo y él la va a cubrir con su manto. Es la misma figura. Ella lo que está pidiendo es, sé tú lo que has dicho que el Señor haga en mí. ¿Se dan cuenta que realmente no es una proposición indecente? Que no ha llegado a la era de noche para decirle, cásate conmigo, bebamos, disfrutemos, sí, trae otro vino más. No, es una proposición de que Él sea el pariente redentor. Podríamos ser tentados a tomar este pasaje como una propuesta indecente, pero no lo es. Arriesgada, vuelvo a insistir, sí que lo es, pero está basada, y lo volvemos a repetir, en el hecho de que Booz es el pariente redentor. Ella va a él no por lo que tiene, no por su buen corazón, no por su edad, no. Ella va a él porque él puede redimirla. Esto asombra tanto el corazón de este hombre que se nota en la expresión que sigue. En el versículo 10 y 11 nos dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Mis hermanos, lo que se está dando cuenta este hombre es que esta mujer vino a él a que se cumpla la palabra del Señor. Ella no tenía por qué hacer eso. Primero, ya Noemí realmente no era su suegra. Ya había muerto lo que las unía al vínculo de suegra. Segundo, no era israelita. Era una mujer de un pueblo pagano, de manera que esta exigencia de un pariente redentor tampoco la tenía por qué pedir. Por eso cuando ella se acerca y le pida eso, él dice, esto es mayor a lo que tú me has mostrado hasta este momento. Porque tú habías venido a acompañar a tu suegra para ayudarle. Pero no solamente eso, sino que estás dispuesta a cumplir la ley que me exige a mí como un pariente redentor. Ahora este hombre se alegra porque ella no fue tras un joven, no importa si era rico, si era pobre, no, ella fue para que se cumpliera lo que la palabra de Dios pedía, demandaba. Y eso es lo que sorprende a este hombre. Yo tendiendo a especular o queriendo especular en el asunto, probablemente diría que eso es lo que estaba en la mente de Noemí cuando le dice que él te dirá lo que hay que hacer. Hasta ese momento ese hombre había mostrado su carácter como un hombre íntegro y cumplidor de la palabra de Dios y probablemente eso es lo que estaría, probablemente, no podemos asegurarlo, pero muy probablemente. Lo que sí podemos sorprendernos es que este hombre ahora dice y la ve a ella como la mujer virtuosa. Eh, esa que encontramos en Proverbios 31. ¿Quién hallará a tal mujer? Laboriosa, una mujer que nadie habla mal de ella, sino que todo lo que ella hace es digno de ejemplo, es digno de ser mencionado y ser tenido en cuenta. Esta mujer, Ruth, representa o es un ejemplo claro de lo que es la mujer virtuosa. Por eso este hombre le dice, lo que tú me pidas, eso haré. Él no está hablando acerca de lo que tú me pidas. ¿Qué quieres? ¿Una casa? ¿Qué quieres? ¿Un campo para ti? ¿Qué es lo que quieres? No está hablando de eso. Está diciendo lo que tú me estás pidiendo, eso de redención, por supuesto que yo lo voy a hacer. Y cuando ya todo parece celebración, cuando ya parece que a estas alturas nada pudiera ser más, algo pudiera causar desaliento, resulta que hay una noticia que nadie contaba con ella. Otra trama nueva, otro momento difícil en la historia. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay alguien más cercano que yo. Y tú dices, ¿dónde estaba este? Porque no había aparecido antes en la historia. Ahora cuando ya hicieron todo este trabajo, se había desarrollado el plan y ya se había cumplido a la perfección. Ya estaba hecho, ya este hombre había aceptado que él iba a ser el redentor, pero de pronto aparece uno más en la escena. Mira, yo quisiera hacerlo, pero hay uno que está en la línea primero que yo. Hay alguien más. Hay otro que en línea está primero que yo. Es lo que dice vos. En la ley del levirato, mis hermanos, la que encontramos en Levítico 25, del 48 al 49, el orden era el siguiente. Hermano, tío, primo
Y luego otros parientes, que era donde encontramos a Booz y a este otro que van a decir más adelante que es un fulano, ni siquiera el nombre lo mencionan. Este otro y Booz eran simplemente parientes. Por alguna línea, por algún lado, eran familiar de Elimelech, no eran parientes tan cercanos, era un pariente un tanto, no como un hermano o como un tío o como un primo. Ahora, en estos últimos estaban Booz y este nuevo pariente, este aparecido, podríamos decirlo, este hombre, pero este hombre tiene mayor derecho en la línea y obligación para redimir a estas mujeres. De repente, cuando yo todo parecía cumplirse, aparece esta persona. Ahora el versículo 13 nos continúa y nos dice, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. ¿Quién podría descansar así? ¿Descansaría alguno de nosotros? ¿Cuál es la razón para que nosotros podamos descansar? Lo pregunto como manera de una pregunta que tú pudieras pensar. Te voy a decir cuál es la razón. Que cuando en el versículo 11, 10 y 11, él se refiere a ella, él le dice en el 11, no temas, no tengas miedo, no temas. Ella le pide, mira, aquí está tu sierva, pon tu manto sobre mí. La respuesta de él da calma, no temas, hija mía, no temas. La razón por la que nosotros pudiéramos descansar en nuestras noches, y permítame aplicarlo de esa manera. Tenemos muchos textos para eso en la Escritura, así que no estoy diciendo algo descabellado. La única razón para nosotros poder descansar en nuestras noches y descansar en medio de nuestras vidas tan agitadas es porque nuestro Señor nos ha dicho que no temamos, que Él va a estar con nosotros. Y en esta ocasión ella puede saber que no le va a pasar nada, ni un peligro externo, ni que Él vaya a hacer algo indebido, porque Él ya le ha dicho, no temas, no temas. Y estamos seguros que duerme porque en el siguiente versículo lo va a decir. Esta historia, mis hermanos, antes de pasar al siguiente versículo, que es parte de lo que continúa en el siguiente encabezado, nosotros podemos decir algunas cosas u otra aplicación más. Evidentemente, esta historia nos da unos altibajos, nos produce un mar de emociones. Ahora nos hace ver que estaba tan cerca la redención, sin embargo, se presenta un nuevo drama con este nuevo redentor, pero también con la posibilidad de que alguien pueda ver a Ruth durmiendo a los pies de Booz. Están estas dos cosas. ¿Quién será este nuevo redentor y si está dispuesto a redimirla? Pero lo más cercano es si alguien terminará viendo a Noemí allí durmiendo. Porque quizás era más peligroso también que a esa hora de la noche le enviara a una mujer en un campo a oscuras para que se devolviera a casa. De modo que ella tenía que permanecer allí. La gente la va a descubrir. ¿Qué va a pasar? Ruth durmiendo a los pies de Booz. ¿Qué iban a imaginar? ¿Cómo quedaría su reputación? Yo quisiera que pudiéramos meditar en esto, mis hermanos. Que pensemos en esto. Podría decir que en especial, yo podría decir que esto en especial a los solteros, a los jóvenes, a los niños, pero también quisiera incluir a los casados. Hay sabiduría en el Señor cuando nos expresa en su palabra que nos guardemos en pureza hasta el matrimonio. Es sabio en eso. Eso no es para amargar la vida de los solteros. Cuando nos expresa en su palabra es porque es bien para nuestra alma. Aunque pareciera, y quizás alguno al leer esta historia pudiera pensar que Noemí diseñó un plan perfecto para que este hombre cayera en los brazos de Noemí y así de esa forma se obligara a casarse con Ruth. Es decir, él solo, ella sola, la noche oscura, perfumada. Diríamos, era la ocasión perfecta para que este hombre cayera y luego tuviera que haber un compromiso, pero de esto no se está hablando el texto. Y quisiera hacer esta nota aclaratoria para que no pudiéramos nosotros vernos tentados a querer aplicar eso de esa manera. Porque no es. Lo que le digo a Noemí, lo que fue a hacer Ruth y la alegría de Booz, todo está encerrado dentro de un propósito y es que sea la redención cumplida. Cuando Noemí lo dice, cuando Ruth se presenta ante él, cuando él se alegra por lo que ella ha venido a pedirle, todo lo que va buscando esto es redención. Todo lo que está aquí pasando tiene que ver con la redención de esta mujer, de esta familia. A diferencia de lo que vemos hoy en día y que seguro aún desde esa época se veía, donde un hombre y una mujer estando solos en un lugar donde nadie los ve y sumado a esto que estas personas se atraigan, lo más probable es que todo esto termine en fornicación. Eso es lo más probable.
Jóvenes, lo más probable es que si tú vas con una muchacha que te gusta, o muchacha con un hombre que te guste, en un lugar solo, donde nadie los está viendo, lo más probable es que eso termine no es predicando o enseñando el evangelio de Marcos o de cualquier otro evangelio o cualquier parte de la Biblia. Lo más probable que sucede es que termine en fornicación. Y no me estoy hablando a consumar el acto sexual, podría terminar, y permítame ser gráfico, tocando, usando tus manos donde no deberías usarlas. Y lo quiero decir simplemente como una nota aclaratoria, porque de esto no está hablando el texto, pero pudieras ser tentado a decir, pero si Ruth lo hizo, yo también puedo intentarlo. No nos está hablando el texto de eso. No nos está diciendo, mis hermanos, la Biblia no nos enseña esto. El propósito de este plan tan elaborado ha sido la redención. Ahora déjame hablarte a ti, hombre, mujer, ya sea soltero, casado, joven, niño, no importa. Sépanlo y hagan práctico esto. Si ustedes se ven en una situación como esta, no te engañes a ti mismo diciendo, es que voy a redimir a esa persona. Es que voy a redimirla a ella a otra. Voy a evangelizar. Estoy en misión evangelística. Mentira. No es así, mis hermanos. Huye de tal tentación. La Biblia en más de una ocasión nos dice que ante estas cosas tú no debes intentar ser el más santo y probar tu carácter santo. Lo que más dice la Biblia es huye, como lo hizo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Es un ejemplo para eso. La Biblia no, lo que más nos dice es que nosotros deberíamos no enfrentar esa situación, sino huir de ella, resistiendo. Vos es un hombre honorable y el texto va a seguir mostrándonos parte de esta honorabilidad de vos, donde vemos lo que termina sucediendo después de este encuentro con el pariente redentor. Aquí nos está hablando de estas cosas, está hablando de esto, de buscar la redención. Y es lo que ahora vos va a intentar continuar. Y es lo que encontramos en nuestro tercer y último encabezado, el resultado del encuentro, versículos 14 hasta el final del capítulo 3. Nos dice el versículo 14, después que durmió a sus pies hasta la mañana, o sea que sí durmió, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Este hombre se preocupa para que la reputación de ella quede intacta. Ruth puede dormir sin temor, porque él ya le había dicho, no temas. Además, él va a terminar actuando con prontitud y cautela para que ella no sea visto por nadie allí. Además de esto, este hombre va a responder como ha respondido hasta ahora con una generosidad sin comparación. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Mis hermanos, esta medida de cebada es el doble de lo que ella recogía normalmente. Recuerden que era una medida exagerada, ¿no? Él le dio más cantidad. De modo que alguno pudiera decir, oye, esta mujer trabajó tanto hasta la noche tarde. Ella va con su bulto. Podemos decir que no solamente era bonita, Noemí era fuerte, ¿no? Porque iba con esta cantidad de cebada por todo ese camino, ahora de día. Y este hombre se preocupa y le da generosamente a Ruth para que lleve a donde su suegra, para que no les falte nada. Ahora, los versículos 16 nos muestran la escena ahora en otro lugar. Ruth vuelve a casa. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Yo vuelvo a decir, yo no sé, yo especulo, pero conociéndonos, tal vez probablemente esta mujer no había dormido. Estaba como pendiente, como una madre que se trasnocha. Ah, mi hija no ha venido y está trabajando hasta en la noche. Yo imagino a esta mujer allí, ¿qué va a pasar? Ruth vuelve a casa, ella se encuentra y al instante, Ruth la pone al día. Se nos muestra básicamente en los versículos finales, mis hermanos. Es en los versículos finales, 17 y 18, donde se nos muestra los resultados de este encuentro. ¿Qué va a pasar realmente de este encuentro? ¿Qué es lo que va a resultar con esto? Son los versículos finales del capítulo 3. Por eso avancé en esto un poco más rápido. Versículo 17 nos dice, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. La cebada que le mandó vos a Noemí es una muestra del favor de Dios a esta mujer. Observa el detalle, para que no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¿Ustedes recuerdan la oración o la expresión que usó Noemí cuando llega a Belén? ¿Qué fue lo que dijo? Yo salí llena y Jehová me ha devuelto con las manos vacías, me ha devuelto vacía.
¿Pero qué te pasa? Si cuando termina el capítulo 1 nos dice que tú te fuiste con una nuera, no estabas vacía, la tenías a ella. Y cuando termina el capítulo 2 nos dice que tú habías sido saciada tu hambre a través de tu nuera. Y terminando el capítulo 3, el Señor es enfático al utilizar la palabra recam, que traduce manos vacías. Ella le dice, yo vine recam, pero ahora le dice este hombre, no, tus manos no van a estar vacías, toma lo que necesitas. El Señor sigue mostrándole a esta mujer que Él está en medio de todo obrando, a pesar de que nosotros en las pequeñas cosas no nos damos cuenta de que Dios sigue obrando. Como decía nuestro hermano ahorita, nosotros solemos ver la obra del Señor como de manera desapercibida. No nos apercibimos que Dios está obrando. Como utilizaba nuestro hermano Jacobi la semana anterior cuando dijo que un joven llegue de la universidad al mediodía y encuentre un plato caliente, un plato, un almuerzo en su mesa. Eso es una muestra del Señor estar obrando. Y a veces eso pasa como desapercibido. Y aquí el Señor, esta mujer dice, yo estoy vacía, mira, tienes a Noemí, a Ruth, perdón. Sumado a eso, el Señor te ha bendecido terminando un capítulo y ahora terminando el tercero, sigue mostrando que Él sigue dándole. Cuando terminemos en el capítulo 4, te vas a seguir dando cuenta que el Señor completó esa obra en esta mujer. Si de algo podemos estar completamente seguros, mis hermanos, es que Dios va a mostrar su favor, su gracia y su amor en nuestras vidas. Tal vez no como tú querías o de la forma que tú pretendías, pero sin lugar a dudas el Señor lo hará. Mostrará su favor y su gracia. Noemí se vio vacía por lo que había perdido, pero Dios le empezaría a demostrar que ella no estaba sola, que Él seguía estando allí y sus manos no estaban vacías como ella lo pensaba, estaban llenas. El segundo resultado de ese encuentro, porque este es el primero, que Dios muestra que Él no ha abandonado a estas personas. El segundo resultado de este encuentro es lo que nos dice el versículo 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Y mis hermanos, el punto álgido en este texto no es este versículo final, es lo que nos conecta con este versículo final. Y es en la parte media cuando le dice a este hombre, no temas, no temas. Y porque tú no temas, confía en mí, es que ahora estas mujeres pueden estar seguras de que Él algo va a hacer. Él se va a mover, Él no se va a quedar allí esperando que la cosa se resuelva, que el otro pariente redentor haga algo. Él va a hacer, Él va a encargarse. Espérate. Este redentor había jurado, recuerden que Él lo ha jurado. ¿Se dieron cuenta ese pasaje cuando Él dice, vive el Señor, vive Jehová, que esto lo resuelvo hoy? Vive el Señor, que esto nos vamos a dar cuenta cómo termina. Vive el Señor, Él lo ha jurado. Tú puedes esperar confiadamente. Y la pregunta es, ¿por qué se podía esperar? ¿Por qué esperar? Porque Él no descansaría hasta concluir eso el mismo día. Noemí estaba seguro y lo expresa, ese hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y tal vez tú sigas pensando que la razón de este asunto es porque él quedó flechado con Noemí, con Ruth. La razón de esto es lo que él expresó. Hija, tú has mostrado que tú eres la mujer virtuosa. Hija, tú has mostrado que tú viniste a que ese Dios que tú dijiste que ibas a seguir, realmente lo estás siguiendo. Que la palabra y la ley que Él expresa y que Él demanda, tú le estás cumpliendo. Y yo quisiera utilizar esto, y quizás no lo tenía escrito, pero hablar a los hermanos que están solteros acá. Es una motivación, una buena motivación. Evidentemente tiene que gustar a la persona, no puede ser que no te guste. Pero a veces nos perfeccionamos y buscamos más lineamientos en que la persona esté adaptada a un patrón físico que tenemos y no pensar que lo que más deberíamos buscar es que esa persona esté ajustada a la escritura. Tendemos a ver más lo físico y decir, es que no tiene los ojos verdes como yo quisiera, es que no tiene el cabello lacio, lo tiene rizado, es que no tiene el cabello rizado, lo tiene lacio, es que tiene el cabello negro, yo lo quería mono, no es que tiene el cabello mono, yo lo quería rojo. Y empezamos a pedir son lo externo. Y aunque eso es importante, acá nos está mostrando el texto que quizás lo primero que deberíamos buscar es cómo está esa persona, lo que decía nuestro hermano ahorita, en el discipulado en la mañana, en la enseñanza. ¿Cuánto esa persona está viviendo conforme a Cristo y su palabra? ¿Está viviendo esa persona eso? ¿Es evidente que está cumpliendo lo que el Señor dice en su palabra? Debería ser eso, una de las medidas que nosotros deberíamos buscar en esa persona, poder decir, esta mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La ha encontrado, podríamos decirlo. Tal era el deseo de Booz, que él no tardaría en hacer cumplir lo que él le había prometido a Ruth.
que ella encontrara redención. Este último versículo es de gran significado y concluye de manera grandiosa este capítulo 3. Mientras vemos el llamado que hace Noemí a Ruth a esperar, en el caso de Booz, su trabajo es no descansar hasta resolver, es decir, hasta redimirla. Noemí puede tener tal confianza porque hasta ese día Dios ha mostrado que Él no la ha abandonado. Nosotros igualmente, mis hermanos, tenemos razones para esperar como Ruth confiadamente en el Señor, porque Él nos ha mostrado que Él es confiable a través de las promesas, de cada una de las promesas que Él ha cumplido a cabalidad. Nuestro Redentor, mis hermanos, no descansa y sigue obrando en nosotros, y en medio de nuestras circunstancias nosotros podemos decir, al igual que Noemí, espera, porque Él no descansa. Esperemos en el Señor y confiemos en Él, en que Él no descansa y que Él está obrando en nuestras vidas. Hermanos, permítame concluir con esto. Termino con esto, mis hermanos. No importa si tuviste un plan elaborado o si no lo tuviste para encontrarte con el Señor. No importa si simplemente fue que te invitaron un día y tú decías, bueno, yo no quería ir, pero fui a la iglesia y ahí el Señor empezó a obrar. Bueno, de hecho ya estaba obrando de antemano, ¿no? O no importa si tú dijiste, yo quiero realmente cambiar mi vida, porque así es como nos expresamos, ¿no? Yo voy a empezar en una iglesia a ver qué pasa. No importa si fue tu intención o si no lo fue, porque realmente fue el Señor obrando en cualquiera de las dos. Pero no importa si fue un plan elaborado como el que hizo Ruth y Noemí o no lo fue, lo importante es que te encontraste con el Señor. Y yo puedo por lo menos darte tres cosas que hoy vimos en este texto que pudieran a ti ayudarte a descansar en la obra del Redentor en tu vida. Y permíteme decirlo antes de decirlas, que en una de esas fue lo que a mí me ayudó a poder descansar en que hoy tenía que predicar ante ustedes. Yo no me había dado cuenta, y me di cuenta fue la semana anterior, que todos los sábados me estaba dando dolor de cabeza. Era cuando llegaba el momento de que me ponía a preguntarme mañana en la predicación, Señor, úsame, y empezaba a orar, Dios, que sea tu gloria, Señor, que seas tú exaltado. Como el sábado pasado no tenía esa presión porque predicaba a COVID, no tenía dolor de cabeza. Yo digo, oye, qué rato, tengo varias semanas que me viene dando dolor de cabeza. Me puse a preguntarme y dice, es esto. ¿Por qué? Porque estoy confiando más en que como si esto fuera de mi obra, cuando es obra tuya y quien va a orar eres tú, Señor. Y me puse a recordar que una de las razones por la que Ruth y por la que Noemí puede decirle a esta mujer que descanse es porque ha visto cómo Dios está obrando a pesar de. Y la única razón por la que ayer a mí no me dio dolor de cabeza que me quería dar es porque yo dije y descansé, Señor, al final de todo tú eres el Señor y no soy yo quien puede obrar y producir algo. Y después de tantos sábados de padecer, yo pude encontrar tranquilidad y paz en lo que el Señor da en su palabra. Así que permítame utilizarlo a manera de aplicación para que tú quizás en una de estas cosas has estado lidiando y podrían ser útiles para ti. Primero, mis hermanos, el Señor está mostrando su favor, gracia y misericordia en tu vida. Y las pequeñas cosas que tú recibes, por solamente mencionar esas, son un ejemplo de ella. ¿Cuántas cosas, cuántas bendiciones podríamos nosotros hoy celebrar? Esas son muestras del favor y de la gracia del Señor. Y también confiar en que Él no nos ha abandonado. Una segunda cosa que pudiéramos mirar es que en tanto Él viene, en tanto Él regresa, nos ha dejado su palabra y a su Espíritu Santo morando en nosotros, para que podamos obedecer su palabra y para ponerla por obras. Y tal obediencia, mis hermanos, es para nuestro deleite y beneficio, y también para el beneficio de los demás. La tercera razón o cosa que podemos ver aquí es que Él ha mostrado también ser fiel en cumplir sus promesas y por tanto puedes esperar en que Él las cumplirá. Hasta el día de hoy Él ha mostrado ser fiel y verás en lo que Él ha prometido. Y podemos seguir estando confiados en que Él seguirá obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas. Y no estoy hablando de las cosas que a veces nosotros deseamos de manera no correcta, sino de que Él seguirá cumpliendo su propósito de acuerdo a su voluntad en nosotros. Por último, mi amigo que estás aquí, y que tal vez has sido un poco esquivo con esto de encontrarte con Jesús y obedecerlo. Y yo no tengo que decir tu nombre, tú lo sabes. El que está aquí y que ha sido terco. En el camino de tu vida tú has visto que todo te ha virado hasta este lugar a que tú puedas decir, necesito encontrarme con Jesús.
o que tal vez si has hecho algunos pasos para ir a su encuentro. Hoy es el día. No esperes otro. Hoy es el día. Como veíamos ahorita que terminaba este texto, Él no descansará hasta que eso suceda hoy. Pudiéramos nosotros, mis hermanos, no porque sea una obligación, pero podría decirte que hoy es el día, no esperes otro, para rendir tu vida ante el Señor en arrepentimiento y fe. Si haces esto, Él promete no rechazarte, sino al contrario, recibirte. Y cualquier vergüenza que pudieras sentir, al igual que la mujer de la historia, Él se encargará de ella y no serás avergonzado. Amigo, te invito, ve a Cristo, no otro día, ve hoy a Él.